Seminario Permanente de Evaluación. En esta cuarta sesión contamos con la participación de la maestra Ileana Lugo Martínez, jefa del Departamento de Evaluación en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Bienvenidos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión del Seminario Permanente de Evaluación. Bienvenidos a quienes están con nosotros por primera vez. Hemos tenido ya, esta es nuestra cuarta sesión, hemos tenido 3 sesiones bastante interesantes. Todas están videograbadas, disponibles en el canal oficial en el canal oficial de YouTube del CEPE, CEPE Videos. Ahí pueden buscar las 3 sesiones anteriores. Esta también se va a videograbar. Y bueno, yo soy Moisés López, parte del comité organizador, del cual también forman parte de la maestra Ileana Lugo y el maestro Edgar René Pacheco aquí presentes. Y bueno, le doy la palabra al maestro Edgar. Adelante, Edgar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Moisés, por la presentación. El día de hoy, que es la cuarta sesión de este seminario, tenemos la participación de la jefa del Departamento de Evaluación del CEPE, la maestra Ileana Lugo Martínez. Nos va a hablar sobre la evaluación formativa. El título de su participación es La evaluación formativa y su importancia en el aprendizaje y la adquisición de lenguas. Leo su semblanza curricular. La maestra Ileana Lugo es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra con mención honorífica en Comunicación y Tecnologías Educativas por el ILCE, especialista en Política y Gestión Educativa por Flaxo, sede México, y candidata a doctora en Educación por la Universidad IEU. Okay. Actualmente es jefa del Departamento de Evaluación del CEPE de la UNAM y profesora de asignatura en los programas de formación de profesores de español del centro. Imparte el módulo de evaluación en el DIAPEL y la actividad académica de evaluación en la EL. Coordina y gestiona el desarrollo del examen CIELE por parte de la UNAM en colaboración con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Es evaluadora de la Asociación CICELE, coorganizadora del Seminario Permanente de Evaluación y coautora de 2 capítulos sobre evaluación y desarrollo de instrumentos de evaluación de L y psicometría en la evaluación de expresión oral y expresión escrita en L, retos y propuestas. Y en el sector privado se desempeñó en el Ceneval como coordinadora del organismo certificador de competencias laborales y en el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México como subdirectora de capacitación para el trabajo, en donde tuvo a su cargo el diseño curricular de los programas de formación laboral y la entidad de certificación de competencias laborales. Ha impartido diversos talleres y conferencias sobre temas de evaluación y diseño de instrumentos de evaluación en universidades e instituciones tanto nacionales como internacionales. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a la maestra Ileana Lugo, que nos hablará sobre la evaluación formativa. Al final de su participación abriremos el espacio para preguntas y establecer un diálogo con la persona que nos presenta hoy, la maestra Ileana Lugo. Le concedemos la palabra, maestra Lugo. Muchísimas gracias, Edgar, Moisés. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos, agradecerles la compañía que nos han dado durante estos meses que hemos compartido este seminario. Habíamos pensado presentar con personas externas, sin embargo, pues no siempre se puede contar con la participación de algunas personas que tienen pues la agenda llena. Y veíamos la importancia y la relevancia de trabajar un tema que pues es muy socorrido en nuestro ámbito de la enseñanza de las lenguas y que es la evaluación formativa. Y para mí era un tema importante de compartir y de platicarles porque
en mi experiencia trabajando en diferentes instituciones educativas, he visto que hay una confusión de lo que significa evaluar con este tipo de, o con esta función evaluativa. Entonces voy a compartirles la presentación, voy a irles platicando y pues por supuesto todas las dudas, todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan las vamos a poder platicar al final. Pero sí es un tema muy interesante. Yo misma ahora que preparaba la presentación fui descubriendo otras cosas nuevas que si bien ya había estudiado con anterioridad, ahora que volví a repasar decía yo pues sí, ahora entiendo muchas cosas del por qué también se ha un poco desvirtuado quizás el sentido y la noción que debe de tener la evaluación formativa. Pues muchas gracias, bienvenidos y me voy a permitir compartir la pantalla para compartirles la presentación. Bien, para poder iniciar, quisiera yo ponerles algunas preguntas que no se las voy a resolver yo, más bien es para que ustedes reflexionen sobre lo que implica la evaluación. ¿Qué sentido tiene hacer evaluación en la educación y por qué tenemos que hacer evaluación los profesores o quienes nos dedicamos a la docencia? Son preguntas que ustedes mismos espero encuentren la respuesta al final de la presentación de esta ponencia y que vayamos construyendo juntos también y sirva en el futuro tener como más claro. En alguna de las sesiones recordarán quienes nos han acompañado en las sesiones que hemos estado con otros especialistas, la doctora Neus Figueras decía, pues hay más confusión ahora que antes por la cantidad de conceptos y definiciones y de palabras que han surgido en torno a la evaluación. Entonces, primero es, si nos hemos preguntado en alguna ocasión qué es la evaluación, qué significa evaluar. Entonces, si tenemos una definición de evaluación y si sabemos si existe una sola o si existen varias y por qué hay varias definiciones de evaluación. Y si tenemos muy claro qué significa evaluar y si existe alguna definición con la que nos identificamos, entonces, ¿para qué evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Quién debe evaluar? Nosotros como docentes estamos obligados a evaluar. ¿Es una función obligada al docente? Y si es así, ¿a quién evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cuándo debemos evaluar? Y cada cuándo debemos hacerlo. Pero sobre todo también, ¿qué hacemos con los resultados de la evaluación? ¿Qué significa entonces todas estas preguntas? Que podrían surgir muchas más, pero esto nos sirve como un punto de partida para reflexionar sobre el quehacer evaluativo que hacemos los docentes, quienes nos dedicamos a la docencia. Y para intentar responder estas preguntas, me parece importante tener un punto de partida y cobra importancia los paradigmas educativos. Yo creo que si no tenemos claro cuál es el enfoque con el que enseñamos, pues tampoco vamos a tener claro el enfoque con el que evaluamos y eso es fundamental. También hay que tener claro que los enfoques y los paradigmas no se sustituyen unos a otros, no pasaron de moda, siguen vigentes. Lo que quizás pasa, y eso he identificado, es que empezamos a hacer mezcla, que empezamos a combinar algunas cosas de uno con otro y también no hacemos conciencia de que lo estamos haciendo. Entonces, habría que tener muy claro cuáles son esos lineamientos o esos elementos que hacen distinción entre un modelo y otro. En el conductismo, como seguramente ya todos lo saben, al ser docentes, pues seguramente son temas ya muy revisados, pero focalicémonos ahorita nada más en estos aspectos que los hacen o los distinguen a uno de otro. El aprendizaje en el conductismo es concebido como algo completamente mecánico, es un aprendizaje basado en la tecnología pedagógica, con condicionamiento operante. Como psicóloga, pues sabemos que el estímulo y la respuesta, si da la respuesta positiva, pues un estímulo positivo y si se equivoca, pues hay que castigar, ¿no? El condicionamiento operante es lo que nos indica. Y el estudiante es visto como un actor completamente pasivo que no sabe nada, al que hay que enseñarle absolutamente todo. En el cognoscitivismo, que es otra de las corrientes y teorías de la psicología que ayudan a explicar cómo es que aprendemos los seres humanos, pues nos dice y avanza un poco más, va más allá que el conductismo, y nos dice que el aprendizaje se da en la relación con los otros, que el sujeto no puede aprender solo si no está en relación con otras personas. También nos dice que tenemos acciones internas, que no nos vienen todos los estímulos de fuera y que todo lo aprendemos porque nos lo enseñan,
sino que también tenemos características individuales que nos hacen aprender eso que queremos aprender o eso que nos están enseñando. Y que también tenemos capacidad para desarrollar habilidades para aprender. O sea, no solamente adquirimos conocimiento y se acumula en nuestra cabeza y lo memorizamos, sino que también somos capaces de desarrollar este tipo de habilidades que nos permiten adquirir el conocimiento. Y el estudiante pues es visto como un agente completamente activo y un poco de alguna forma responsable de su aprendizaje. En el constructivismo todavía se da un paso más allá y muchos nos decimos constructivistas, pero seguimos aplicando muchos de los principios del conductismo. El estudiante construye su propio aprendizaje, integra nueva información partiendo del contexto previo, ya lo decía Ausubel y Bandura, se requiere de conocimientos previos para poder tener un organizador avanzado que nos permita adquirir nuevo conocimiento. La importancia entonces del contexto social se vuelve algo sumamente relevante. Construimos significados a partir de nuestra relación con el entorno. La construcción es completamente colectiva, necesitamos de la ayuda de los demás para poder construir el conocimiento. Y aquí es algo muy importante, el estudiante se vuelve autónomo y responsable de su propio aprendizaje. Entonces, cambia mucho el postulado de paradigma a paradigma y eso también impacta en la forma en la que evaluamos. En el caso de la enseñanza de las lenguas, ahí lo van a ir ustedes ubicando, pues en la actualidad, muchos de los que enseñan alguna lengua trabajan ya con el enfoque comunicativo y a su vez tiene como base también el enfoque constructivista. Y entonces cuando trabajamos con estos modelos, pues hay que ir alineando todo lo que nos plantean cada uno de los modelos. No hay que eliminar, no hay que satanizar, no hay que decir que no sirven. Sirven, tienen su propósito, pero hay que ubicarnos en cuál de ellos estamos posicionados para entonces ser congruentes con lo que estamos enseñando y cómo evaluamos. Si decimos que somos conductistas, tendríamos que estar entonces evaluando a través de respuesta calificada de manera correcta o incorrecta, como les decía. Centrada en el final del proceso, lo que nos importa son los resultados que sean observables, valorar la memorización del sujeto, es decir, adquiere una serie de conocimientos teóricos enciclopedistas que va adquiriendo y los va memorizando y se parte de que todos los estudiantes son iguales. No se reconocen las diferencias individuales, que en la psicología es algo fundamental. Cada sujeto es un ente biopsicosocial completamente distinto a otro sujeto. Y se parte, repetir en caso de error. Si no he aprendido, y pensaba yo cuando estaba haciendo la diapositiva, pues de ahí que muchos, pues hasta cantábamos las tablas, ¿no? Cantábamos 1 por 1, 1, 1 por 1, 2, y así hasta que nos la lográbamos aprender. Todo era mecánico, repetitivo y memorístico. En el cognitivismo, la evaluación se centra en el contenido de los conocimientos, ya empieza a trabajarse el conocimiento declarativo, los procedimentales y empiezan a introducirse incluso los aspectos actitudinales. Y entonces ya va tomando forma el concepto de competencia con el que ahora se trabaja. También se le da importancia al desarrollo del producto. No importa tanto el resultado, sino cómo es que se va logrando ese producto, cómo se va desarrollando a lo largo de la adquisición de este conocimiento o de la adquisición del aprendizaje. Las actividades para la aplicación de conceptos también es importante, ya la aplicabilidad de esos conocimientos, no solamente memorizarlos y contenido teórico, sino también empezar a aplicar esos contenidos y la evaluación del proceso del estudiante. Esto es importantísimo, empezar a evaluar cómo es que aprende, no su aprendizaje, sino cómo es que aprende. Empezar a desarrollar cuáles son esas habilidades que está él poniendo en juego para poder lograr el aprendizaje. En el caso del constructivismo, se vuelve también importante la forma en la que cambia la evaluación porque se privilegia la evaluación formativa y aquí es donde entra este concepto con el que vamos a estar trabajando a lo largo de la charla. Se parte del error como fuente de aprendizaje. He escuchado a algunos de ustedes que hablan incluso de algunas materias del error, ¿no? Como algo importante para poder enseñar. La valoración no se encuentra solo en manos del docente, cambia radicalmente. Ahora se piensa que el estudiante también tiene capacidades para ser un evaluador y se habla entonces ahora de diferentes instrumentos de evaluación.
Al inicio se hablaba mucho de los exámenes objetivos, de los exámenes de preguntas, de estímulo y respuesta, y cuando empieza a surgir estas teorías del constructivismo, ahora la evaluación se puede hacer a través de diferentes herramientas de evaluación y pues se considera al estudiante como algo muy, muy activo para también hacer no solamente la evaluación, la propia evaluación, la autoevaluación, sino también que es capaz de evaluar a sus pares. Entonces se le da otro paso más allá en el sentido de la evaluación. Bien, teniendo entonces ahora este punto de partida, es importante para mí centrarnos en el contexto y en el momento histórico en el que surge la evaluación formativa. ¿Dónde es que se sitúa y por qué surgió y cómo surgió? ¿Y cuál era su sentido y cuál era la intención que tenía su autor? Que como si pudieron ver en el resumen, pues es un autor muy interesante, lo vamos a ver. Y voy a partir un poco del recorrido histórico de los diferentes periodos de la evaluación. En el caso que están viendo ustedes en la pantalla, se identifica hace más o menos 3,000 años, 2,000 años antes de Cristo, la evaluación que hacían en la antigua China para elegir a los funcionarios de alto rango y sobre todo se hacían evaluaciones de carácter psicológico, de rasgos psicológicos. Y esta evaluación se ha venido haciendo desde esos entonces, desde los griegos y desde la antigüedad, y se le privilegiaba sobre todo a la parte de los exámenes para evaluar el conocimiento. Se hacían evaluaciones orales, y ustedes pueden ver en la imagen, es muy representativo, quizás algunos todavía tuvieron esas formas de ser evaluados, donde el maestro, pues se ve tan impactante ver el maestro con un palo evaluando a los alumnos y si te equivocas, pues viene el castigo, ¿no? La evaluación era muy punitiva en ese entonces y bueno, algunos todavía siguen trabajando con estos métodos. Estaba entonces centrada la evaluación en estos aspectos más de corte psicológico. La evaluación se hace mediante estos cuestionarios y en este periodo que duró mucho tiempo y que sigue, les digo, vigente, se hace la propuesta de la evaluación del coeficiente intelectual. Entonces, como verán, pues este periodo tuvo su auge, tuvo su razón de ser por cómo era concebida la educación en ese entonces. De hecho, si ustedes también hacen un poco el recuento de la historia de cómo se enseñaba en el siglo pasado, en 1800, en el siglo antepasado, perdón, en 1800, pensaba yo en la época de los pioneros, que eran grupos multinivel, en donde se enseñaba lo mismo, el maestro elegía qué enseñar, cómo enseñar, y él decidía qué evaluar y cómo evaluarlo. Entonces, esto fue lo que pasó en este periodo, que se es considerado en la literatura como el primer momento de la evaluación o la primera generación de la evaluación educativa. Más adelante, ya mucho más adelante, surge un personaje muy, muy importante que es el que le da como la forma a la evaluación ya en el terreno de la educación. Y Ralph Tyler, que es considerado el padre de la evaluación educativa, él plantea que había que diseñar el currículum y para poder diseñar el currículum habría que plantear objetivos de aprendizaje. Y entonces su modelo de evaluación está centrado en la evaluación de objetivos y la evaluación curricular. Él es quien plantea que había que diseñar objetivos muy claros de aprendizaje a lograr al final de los cursos. Y entonces, de hecho, a él se le atribuye también la teoría del currículum para poder diseñar precisamente los planes y programas con los que ahora trabajamos. Lo que proponía Tyler era comparar los objetivos de los programas con los resultados obtenidos y entonces se hablaba de la eficacia del currículum en la medida en que el estudiante, al ser evaluado, podía lograr lo que se esperaba de él al final de los cursos. Y entonces el rendimiento de los estudiantes era la única fuente de información de si había sido efectivo o no el programa. Entonces, esta es la propuesta que hace Tyler alrededor de 1930. Y más adelante en Estados Unidos, que es uno de los países junto con Inglaterra, quienes más han trabajado en la evaluación y en la educación, surge un personaje muy, muy interesante que les decía que es Michael Scriven. Y él lo que plantea
es que no podemos evaluar al final del curso o al final de un programa o al final de una unidad didáctica, sino que había que evaluar también lo que estaba pasando en el proceso de enseñanza. Hay que situarnos en un contexto histórico muy interesante en Estados Unidos, que es la Guerra Fría con Rusia, donde no recuerdo y no logré encontrar el nombre del congresista, que decía que al paso que iban de la mala calidad en la educación en Estados Unidos, había que enseñarles a los estadounidenses ruso, porque Rusia estaba siendo superior en tecnología, en un desarrollo armamentístico, en el lanzamiento, es cuando lanzan el cohete del Sputnik y Estados Unidos se siente muy frustrado porque empiezan a identificar que su educación era deficiente y que había que hacer una rendición de cuentas y evaluar. Entonces Michael Scriven lo que propone es que había que hacer una evaluación de rendición de cuentas, pero se hace el modelo en esta etapa del realismo, un modelo centrado en el cliente. Y entonces él es quien propone que la evaluación tiene que cambiar. Si vieron en la primera generación de la evaluación era vista como igual a medir, es decir, asignarle calificación a los estudiantes. Tenías que tener 10 cosas, aprender 10 cosas, aprendiste 6, tienes un 6 de calificación. Eso es medir, eso no era evaluar para Tyler tampoco. Y entonces ahí cambió, me regreso un poquito, la evaluación para Tyler era igual a valoración, me regreso a la primera, medir era igual a evaluar. Con Tyler la evaluación cambia a valoración, ya no es tanto solamente decir un resultado, sino comparar el desempeño del sujeto. Pero para Michael Scriven empieza a hablar de la emisión de juicios. Ya no es solamente valorar si se tiene o no se tiene, sino también empezar a tomar ciertas decisiones. Y algo que él señala como fundamental para la evaluación formativa es que tiene que haber mejora continua de la educación. Y la evaluación tenía que servir para mejorar. Y un concepto que introduce él también aquí es la valoración del mérito, que creo que eso es algo que nos falla mucho a los docentes. No reconocer lo que el alumno ya logró. En modelos de evaluación de competencia laboral en los que he trabajado, se habla de 2 juicios, por ejemplo. Se dice que el candidato es competente o todavía no competente o aún no competente. ¿Qué quiere decir? Que hay un estándar que nos da un referente de cuál debe ser la competencia, pero también el sujeto puede ser evaluado contra este estándar y decirle, de las 80 cosas que tenías que presentar en la evaluación según el estándar, lograste 60. Ya lograste estas 60, te faltan 20, pero ya lograste. Y les digo el número para poner una cantidad. No significa que sea así. Si tenías que demostrar que eres capaz de, llevándolo al terreno de la lengua, leer un texto con ciertas características y no lo lograste, pero lo lograste con cierta medida, te digo que ya tienes algo de esa competencia, pero todavía no lo logras. Entonces, Michael Scriven lo que hace es introducir este concepto del mérito. Por eso evaluamos qué tanto ya el sujeto logró en estas definiciones, qué tanto ya logró lo que se espera que logre. El evaluador se vuelve un juez, pero tiene que ser un juez informado, que toma decisiones a partir de información que es relevante. Y les decía, él es quien introduce los términos, no existían, no se conocían, no se entendía, y él es quien introduce la distinción entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Y él lo refería a la evaluación de programas, insisto, él hablaba de la rendición de cuentas y la mejora continua de la educación. No hablaba del estudiante, no había de que había que evaluar al estudiante, sino que el estudiante era una fuente de información de que el programa estaba siendo efectivo y que iba a rendir los frutos que se esperaban y que la sociedad no iba a cuestionar lo que se estaba haciendo en las instituciones educativas. Eso es lo que plantea Michael Scriven. Sigue vigente, tiene 93 años este señor y fue él quien acuñó esos términos. Entonces me parece importante darle su reconocimiento y el crédito que tiene el trabajo que él realizó, porque pues muchos trabajamos con estos 2 enfoques de la evaluación. Me voy después a regresar a retomar el enfoque que él tiene para irnos focalizando en la evaluación formativa, pero es importante llegar al último periodo de la evaluación
que es algo que a mí me apasiona mucho, que a mí me gusta mucho, porque la evaluación ahora en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos países con cierto desarrollo en ciencia y tecnología, es visto a partir de la década de los 70 del siglo pasado como una profesión. Ya no solamente verlo como una parte que forma parte de las funciones sustantivas de la docencia, sino que se vuelven una profesión como tal per se, adquiere un contenido suficiente para ser considerada como una materia específica y una profesión perfectamente definida. Tan es así y toma auge como profesión que ahora en Estados Unidos hay programas de licenciatura, de carreras, que se dedican a formar y a egresar especialistas en evaluación. Entonces es algo que le han dado mucha seriedad y existen muchas asociaciones. Una de ellas es el Joint Committee, que está vinculado con la APA, que son quienes desarrollan estándares para la construcción de instrumentos de evaluación estandarizados. Y muchos de estos estándares son los que hemos utilizado, ya basándonos en lo que trabajan estas organizaciones de expertos. Y por supuesto, pues dejamos entonces atrás un poco la idea de que la evaluación solo la pueden hacer los docentes. Se pasa de una evaluación centrada en los objetivos a una evaluación orientada a la toma de decisiones. Entonces, en esta etapa del profesionalismo de la evaluación, pues es como reivindicar y darle esa importancia que tiene esta función y tomarla con la justa dimensión que debe ser. Bien. Me voy a regresar, como les decía, al modelo de Scriven centrado en el cliente y vamos a ir viendo ya hasta llegar a nuestros días cómo es que se ha ido modificando, se ha ido adaptando, se ha ido adecuando a las circunstancias actuales, porque hay que partir, y lo que les decía yo hace un momento, pues del contexto histórico. Si la educación no era como se da ahora y además había que evaluar la pertinencia, la calidad educativa y lo que estaban haciendo las instituciones, ahora, pues ya hay muchos programas, incluso en México, que trabajamos sobre la calidad de la educación y se busca siempre, de hecho, los eslogans, un eslogan que tenía el Ceneval de que solo se puede mejorar aquello que se evalúa y lo que hace el Coneval también de evaluar para mejorar. Hay muchos programas que ahora se hacen con este propósito, pero en ese momento la educación no era como la tenemos ahora. Algo que hay que enfatizar o que quisiera enfatizar es que es un modelo centrado en el cliente y el cliente es el estudiante, el cliente es la sociedad a la que nos debemos. Lo que les decía, el modelo de Scriven lo que plantea es rendir cuentas, sobre todo de las instituciones a la sociedad. Todos los elementos del proceso educativo tienen que ser evaluados, es lo que plantea este autor. Dice, no solamente hay que evaluar al estudiante, hay que evaluar al profesorado, hay que evaluar los programas, hay que evaluar los materiales y hay que hacer metaevaluación. Hay que evaluar también si estamos evaluando correctamente y si nuestra evaluación está bien hecha. Se introduce en los conceptos la valoración, la emisión de juicios, la toma de decisiones y se vuelven contenidos importantes como intrínsecos a esta definición de evaluación. Se introduce el uso de cuestionarios. Ya esto se lo debemos y también está en la literatura. Seguramente ustedes han utilizado en matemáticas el alfa de Cronbach. Y Cronbach es uno de los autores que también aporta muchísimo a la evaluación educativa. Y él es quien promueve el uso de otros instrumentos de evaluación que también serían válidos y confiables, que serían además de los exámenes como los conocemos de pregunta y respuesta. También empieza a ver este tipo de instrumentos que son cuestionarios, que son entrevistas, observaciones y otro tipo, ahora las rúbricas, sobre todo en lengua utilizamos mucho las rúbricas y la evaluación de expertos, por ejemplo. Entonces es importante. Y bueno, y recalco nuevamente la introducción de los conceptos de evaluación formativa y evaluación sumativa. Otros elementos importantes también del planteamiento de Scriven, no, yo no sé qué pasó aquí, espérenme porque ya me adelanté, no sé qué moví. Y no quiere regresar. Algo pasó. Ahí va. Discúlpenme, algo hice que no sé qué pasó. Se trata de una evaluación sin metas, es decir, que en lugar de valorar
las metas a lograr o los resultados o los propósitos, estos famosos que hacemos cuando hacemos un programa de estudios y decimos el estudiante será capaz de al final del curso o al final de la unidad, escriben lo que decía es que habría que valorar las necesidades del usuario. ¿Qué es lo que necesita aprender? ¿Qué es lo que quiere aprender? Y pensaba yo cuando preparaba la presentación en los estudiantes que llegan a México, estudiantes extranjeros y dicen lo que yo quiero es aprender español. Él no le importa si al final de la unidad va a ser capaz de, sino él dice, yo lo que quiero es comunicarme con nativohablantes y quiero leer en español y quiero leer autores en español y quiero aprender a escribir en español. Esas son sus necesidades y eso es lo que tendríamos que estar tomando en cuenta para valorar realmente lo que estamos haciendo en las instituciones. Se define la evaluación como una metodología sistemática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto o programa. Se distingue la evaluación formativa de la sumativa. Los evaluadores deben ser capaces de llegar a juicios de valor y algo aquí que se vuelve fundamental es justificable. Tiene que haber evidencia de que el juicio que yo estoy emitiendo tiene un sustento del por qué considero que cubre o no cubre, si tiene o no tiene, si logra o no logra lo que se está esperando, más que medir o determinar si las metas se han alcanzado o no. Luego entonces lo que planteamos como definición o lo que nos propone escriben como definición de evaluación, que para mí es la mejor y de hecho es la que hemos más trabajado, hemos trabajado en el CEPE, es considerar a la evaluación como la determinación sistemática y objetiva del valor y el mérito de algún objeto, proceso, persona o programa para emitir un juicio basado en las pruebas acumuladas, es decir, en la evidencia que se obtiene, procedentes de su comparación con otros objetos distintos a la hora de satisfacer las necesidades del consumidor para tomar decisiones. Algo que es fundamental en este punto es que la principal responsabilidad del evaluador, y lo puse con rojo, porque el profesor se tendría que estar viviendo, nos tendríamos que estar viviendo como evaluadores, además de ser docentes, y no como un docente que evalúa, sino como un evaluador que también juega un rol de evaluador para poder emitir juicios bien informados. En la ejecución del modelo de Scriven hay 5 pasos, es lo que el autor propone, que primero hay que valorar las necesidades del usuario, revisar las metas que se tienen previstas para lograr esas necesidades, comparar las diferentes alternativas, comparación de la relación costo-beneficio y efectividad, y evaluación de las personas y del programa. Y con esto estamos haciendo evaluación formativa. Si ustedes han hecho todo esto, han hecho evaluación formativa. Si no, no hemos hecho evaluación formativa. Valorar las necesidades del usuario, es decir, ¿qué espera? Si cuando los estudiantes, hablamos en la educación formal, son clientes o son usuarios de un servicio educativo, en el caso de las lenguas, un estudiante que viene, compra un curso o contrata un servicio para aprender la lengua, se vuelve entonces él en el usuario, en ese cliente, en ese consumidor que espera un servicio de calidad, que espera aprender, que busca ese programa porque cree que va a satisfacer sus necesidades. Y entonces habría que revisar si las metas que estamos planteando logran esas necesidades, es eso que él está buscando. Algo que también debemos de plantear es en la evaluación de los programas, la comparación de diferentes alternativas. En México, además del CEPE, por ejemplo, existen muchas instituciones dedicadas a la enseñanza del español. El cliente podría decir, el CEPE da cursos de 60, de 90 horas y me cuesta tanto y dicen que voy a aprender en 6 semanas, un nivel A1. Entonces, pero en la institución X que está en tal lugar, me ofrecen el mismo nivel A1, pero en menor costo y en menor tiempo. Entonces, ¿por cuál me voy? Y eso tendríamos que estar haciendo también nosotros para decir, somos más eficaces, más eficientes porque tenemos esto y te vamos a dar lo que tú estás buscando para aprender español. Somos la mejor escuela de español porque tenemos estas características que nos distinguen y puedes comparar todas las alternativas existentes y te vas a convencer de que mi escuela o mi institución es la mejor por estas condiciones. Y va de la mano con el siguiente punto, la comparación de la relación costo-beneficio y efectividad. Si me dicen que alguien me forma en 10 horas como un A1 y alguien me dice que por menor costo
con menos horas me forman lo mismo y lo veo y lo compruebo en los hechos, pues habría que estar revisando cuál de los dos programas es más efectivo, menos caro y pues hay una relación, ¿no? Muy clara. Y por supuesto estar haciendo la evaluación de las personas y del programa mismo. Entonces todos estos pasos son los que recomienda Scriven seguir. Y para ello también define la evaluación formativa y esta ya es una definición retomada y desarrollada más adelante, pero que retoma mucho las bases de Scriven y es del Consejo de Autoridades Educativas Estatales. El proceso de la evaluación formativa lo podemos utilizar los maestros y los alumnos durante la instrucción, que creo que por ahí es donde para mi gusto se ha desvirtuado un poco, que hay que evaluar en el proceso al estudiante y no, hay que evaluar el proceso durante la instrucción, hay que estar evaluando para ofrecer retroalimentación y lo que viene enseguida es lo más importante, para ajustar lo que no está funcionando en la enseñanza y se ofrece retroalimentación para ajustar la forma en la que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo estoy enseñando yo como profesor? ¿Qué estrategias estoy poniendo en juego? ¿Cómo hago que mis estudiantes facilitarles el aprendizaje? Ya lo decía también el maestro Amperio en su presentación. Yo como docente no voy a hacer que ellos aprendan, voy a facilitar que ellos aprendan porque voy a ser un mediador entre el conocimiento y su aprendizaje. Y con el propósito, volvemos a insistir en esta parte de mejorar el logro de los objetivos de la enseñanza que se quieren alcanzar. Entonces, tenemos que estar evaluando en el proceso cómo es que se desarrolla el proceso para que el estudiante adquiera la competencia que nosotros buscamos que adquiera. Hay otra definición de evaluación formativa que a mí me gusta mucho y es de Brookhart, que nos dice que es un proceso mediante el cual se recaba información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siempre si lo vemos van de la mano estos dos aspectos, enseñanza y aprendizaje, que los maestros pueden usar para tomar decisiones instruccionales y volvemos al punto de que lo que él está haciendo es evaluar la instrucción y los alumnos también la pueden utilizar para mejorar su propio desempeño y que es una fuente de motivación para los alumnos. Es decir, que ellos al ser capaces de identificar sus áreas de debilidad y sus fortalezas, sean capaces también de motivarse a aprender y que logren lo que ellos están buscando aprender. En el caso de las lenguas, insisto, pues lo que ellos quieren es aprender a comunicarse con otros hablantes de la lengua. Y hay, este autor nos plantea esta tabla donde nos dice que el punto de partida fue Scriven, pero después fueron diferentes autores añadiendo elementos a la definición de la evaluación formativa y nos dice, ya se las leí hace un momento, que fueron aportando cada uno de estos autores. Si ustedes revisan la literatura que les puedo recomendar, el siguiente autor, y no tardó mucho tiempo después, casi que al siguiente año, Scriven publica su ensayo, la teoría de la evaluación, la metodología de la evaluación, perdón, y Bloom, Benjamin Bloom, es quien retoma y le da mucho impulso a la evaluación formativa. Casi toda la mayoría de las personas ubicamos a Bloom, incluso hasta con el conductismo, porque como él desarrolló la taxonomía de los conocimientos y la forma en la que aprendemos y adquirimos el conocimiento, ha servido mucho para el desarrollo de exámenes y de pruebas objetivas, pero Bloom aportó muchísimo a la educación, mucho más allá de la propia taxonomía. Y retoma muy bien el planteamiento de Scriven y dice que el maestro puede usar también para tomar decisiones. Y así van algunos autores añadiendo algunos elementos al planteamiento inicial que hace Scriven. Entonces esto es importante porque el mismo Bloom, y aquí lo resalto, a mí me gustó mucho esta expresión que es de Buskey, y dice que para Bloom la evaluación debía servir a los maestros para mejorar la calidad de su enseñanza. Y volvemos a hacer énfasis en esta parte. Y debía ir seguida por instrucción correctiva de alta calidad, es decir, que el maestro una vez que está viendo que aquello que está haciendo, que lo está haciendo bien, porque lo hacemos bien y lo hacemos con esa intención de llegar a nuestros estudiantes, de lograr que ellos aprendan, pero no me está funcionando. Aquello que me funciona con un alumno no me funciona con otro.
Y a veces tendemos mucho a generalizar, ver lo que les decía, en el conductismo vemos mucho a los estudiantes como grupo. Y en la parte constructivista hay que verlo como un sujeto individual con características individuales. Y entonces tenemos que estar trabajando aquello que no me está funcionando, aquello que tengo que corregir, pues ver por qué en esta ocasión no me funcionó y por qué en la pasada sí. Y lo que dice Bloom es que no se trata simplemente de volver a enseñar lo mismo, de la misma manera, lo que típicamente se repite, dando explicaciones originales en voz más alta y de manera más pausada, ¿no? Más despacio. Más bien implica la utilización de enfoques que adapten la enseñanza a las diferentes formas de aprendizaje y estilo y todo lo que conlleva la forma de aprender de cada sujeto. Entonces, esto es algo que plantea Bloom, que a mí me parece súper bonito, porque nos da la idea de que como docentes tenemos un gran reto, una gran tarea, y que quienes están y quienes estamos apasionados por trabajar con estudiantes y hacerlos que aprendan, pues tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad. Sí hacemos evaluación formativa, por supuesto, porque no se trata de decir yo soy el mejor maestro, soy el más taquillero y el que venga conmigo siempre va a aprender y haga yo lo mismo siempre, no importa si son chinos o si son rusos o sea lo que sea, yo siempre los voy a enseñar. Pues a lo mejor sí, pero habrá cosas que algún alumno chino no funcione como me funcionó con los otros 80 alumnos chinos. Entonces, sí tengo que ver qué es lo que estoy haciendo bien, qué me funciona con esa población, qué no me funciona con otra población y tratar. Platicaba con una de mis compañeras del CEP y le decía, cuando vamos al médico, el médico no dice, espérese a que se junten otros 20 pacientes para ver si los puedo atender a todos y darles el mismo tratamiento. Nos va dando el tratamiento que necesitamos. Le digo, incluso cuando vamos en pareja y estamos enfermos de la garganta, pues cada uno es un paciente y aunque los dos nos hayamos infectado al mismo tiempo, pregunta si alguien es se me fue la palabra, pero alérgico a la penicilina, y si alguien es alérgico le da un tratamiento distinto a la otra persona. Así tendríamos que hacer en la educación. También los maestros tratar a nuestros alumnos como entes y sujetos individuales con características particulares y pues tratar de darles el tratamiento que requieren. Le decía, lo mismo pasa con el tratamiento psicológico. Lo que vamos haciendo es juntar evidencia y decimos, esto me puede funcionar con este paciente porque ya me funcionó en el pasado, lo aplico y veo que no me funciona, pues le tengo que dar otro tratamiento. Aunque haya sido un buen diagnóstico con un paciente anterior, puede ser que no me haya funcionado con el nuevo paciente. Entonces, así tendríamos que hacer en la educación, insisto, si estamos hablando de evaluación formativa y evaluación sumativa. Algo que quiero resaltar y también subrayar es la importancia de que estas dos formas de evaluación tienen que estar a la par, tienen que converger ambas y estar en la institución educativa y el profesor y todos los agentes que están interviniendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no perder de vista, no son antagónicas, no hay que privilegiar una y privilegiar la otra, sino hay que entender las características que cada una tiene, sus finalidades, sus propósitos, y pues verlas más bien que si hacemos ambas, pues vamos a potencializar el servicio educativo que estamos brindando. En el caso de la evaluación formativa, lo que tiene como intención es retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No perdamos de vista enseñanza-aprendizaje. Monitoriza el aprendizaje del estudiante, proporciona retroalimentación permanente, sirve a los profesores para impulsar su práctica y a los estudiantes para mejorar su aprendizaje. No se debe emitir una calificación y ojo, cuando decimos la evaluación formativa que hace el profesor y le da la calificación, ya no estamos hablando de evaluación formativa. Nunca, jamás hay que emitir una calificación para decir que estamos haciendo evaluación formativa. Cuando hacemos eso, estamos hablando de evaluación sumativa. Tiene como función una función pedagógica, es decir, que todo lo que yo estoy evaluando es para que el estudiante aprenda, para que yo mejore mi proceso de enseñanza, para que los recursos sean adecuados, pero jamás para calificar si el estudiante logró o no logró. En el caso de la evaluación sumativa, sí se verifican los resultados de aprendizaje al término de cualquier etapa del proceso.
Se determina si se lograron o no los objetivos estipulados y en qué medida fueron logrados. Tiene como finalidad, sí, la calificación del estudiante, evalúa el aprendizaje del estudiante al final de ya sea una unidad, un proyecto, una tarea, el mismo programa, y su función es completamente social. En el primer caso no importa la calificación, insisto, es más bien pedagógico y es como para darle información al estudiante de cómo está aprendiendo, cómo está adquiriendo la lengua, si está logrando la competencia que se espera, si no. Y en el caso de la evaluación sumativa, sí le tenemos que dar cuentas a la sociedad del trabajo que estamos haciendo y sí le tenemos que dar cuentas a los estudiantes del trabajo que estamos haciendo. Dice que es función social, por ejemplo, si evaluamos para certificación, por ejemplo, que es una forma de evaluar también de manera sumativa. Si el estudiante va con un certificado y dice que se evaluó en tal institución y que tiene tal competencia en el nivel B1 o B2, cuando lo contratan o cuando le dan una beca, tendría que ser ese nivel B2 que nosotros decimos que es, porque es lo que estamos dando, una calificación. Estás en tal nivel, lograste tales puntos, es equivalente a tal resultado. Y entonces es ahí donde cobra sentido la función social de este tipo de evaluación. Aquí a manera de ejemplo les pongo las diferencias y cómo es que se van complementando una y otra forma de evaluación. En la evaluación sumativa, las muestras pueden ser pruebas, como les decía, de opción múltiple, de emparejamiento, de falso verdadero, de ordenamiento, de completar y todas estas que en lengua se utilizan muy bien para desarrollar algunas de las habilidades, mientras que en la evaluación formativa, pues podemos utilizar experimentos que realicen los alumnos, debates, portafolios de evidencias, los propios productos o las producciones de los candidatos, de los estudiantes, las exposiciones, entre otras muchas formas de evaluar. En el juicio evaluativo, en la parte sumativa, se hace a partir de la recogida de información objetiva e interpretación de puntuaciones. En el caso de la formativa, está basado en las observaciones y se da más en la subjetividad y en el juicio personal. En el caso de la sumativa, la focalización está prácticamente o fundamentalmente en la puntuación del alumno para comparar con la puntuación de otros alumnos. Incluso decimos, tú sacaste 10, tú sacaste 6, tú sacaste 5 y permite al evaluador presentar el conocimiento a los alumnos mediante una puntuación. Eso es lo que hacemos. Y en la parte formativa, la focalización de la evaluación es de manera individual, es de manera personal sobre el alumno que estamos evaluando a la luz de sus propios aprendizajes. ¿Qué lograste? ¿Qué no lograste? Si lo vamos asociando sería una evaluación de tipo criterial, ¿no? ¿Qué estás logrando de lo que tienes que hacer y qué es lo que no estás logrando? ¿Qué es lo que impide que aprendas y cómo te ayudo a aprender? Y la habilita al evaluador a crear una historia evaluativa respecto al alumno. Aquí podría utilizar una analogía un poco fea, pero les decía, para mí a veces los maestros tendrían que ser como el grano que le echan, destapan y fluye todo en el estudiante. Entonces, encontrar como esa fórmula de decir, ya sé dónde está el tapón que impide que aprendas, echar ese grano y que fluya todo. La evaluación en la parte sumativa tiende a ser generalizable, provee información evaluativa de tal forma que inhibe la acción curricular o instruccional y coloca la evaluación bajo la decisión del profesor. Aquí no hay más. El profesor dice aprobaste o reprobaste, punto. Nada de que autoevalúate y dime si crees que vas a pasar el curso y entonces si tú lo consideras, pues ya aprobaste el curso. Creo que está muy clara la diferencia y mientras que en la evaluación formativa, la evaluación tiende a ser más idiosincrática, provee información evaluativa de manera que facilita la acción curricular, ajustar lo que no está funcionando y permite a los alumnos también participar de su propia evaluación. Ya lo decíamos, la autoevaluación y la coevaluación. Y ustedes se preguntarán, y hay muchas preguntas aquí más que respuestas, pero son planteamientos que habría que irnos preguntando y reflexionando sobre ellos. En la evaluación sumativa, en el aprendizaje y la adquisición de una lengua, que también puede ser aplicable a otros contextos y a otras disciplinas, pero habría que preguntarnos, ¿el programa que estamos utilizando realmente está bien hecho?
responde a las necesidades actuales de los aprendientes. Muchas veces he escuchado que decimos, es que esto no es para una 1, esto que vemos en el básico 1, más bien es como para un básico 3. Habría que revisar si esto sí está bien. Yo creo que el programa no está bien hecho. Y más esta parte de responder a las necesidades actuales, la lengua como un ente vivo pues va modificándose y vemos tareas o trabajos o ejercicios que hablan de un cassette. Yo creo que a muchos de los jóvenes con los que estamos trabajando ahora ya ni siquiera les tocó ver un cassette. Entonces sí es importante esa parte de revisar si lo que estamos utilizando de materiales sigue vigente. En los contenidos, por ejemplo, también preguntarnos, ¿son vigentes? ¿Son pertinentes para el logro de los objetivos? A lo mejor les hablamos de cosas que les resultan irrelevantes, que no les hacen sentido, que no conectan con su realidad. Las actividades también que realizamos, a lo mejor yo me siento muy cómodo como profesor haciendo algunas actividades, poner canciones, a lo mejor algunos ejercicios que el alumno dice, yo no puedo con esto, a mí no me gusta cantar, ¿por qué me ponen a cantar? Qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué sí me funciona, qué no me funciona? Y si me funciona, pues está fantástico que yo esté logrando esa motivación en el aprendizaje, pero si no me funciona, pues cambiarle, ¿no? Yo creo que hay que retomar todos estos aspectos de las características individuales. En el caso de los materiales, también hay que preguntarnos muchas cosas. ¿Son pertinentes? ¿Son adecuados para lograr los objetivos? Si realmente son adecuados para el nivel de habilidad, el nivel que yo estoy enseñando, ¿realmente estoy utilizando materiales adecuados o son cosas que a los alumnos no les hacen sentido? ¿Qué se está trabajando? ¿Alguna habilidad? Y realmente les ponemos un ejercicio de gramática para ver si saben escribir. Estoy siendo un poco exagerada en mi ejemplo, pero a veces nos puede llegar a pasar algo así, ¿no? Realmente le facilitan al estudiante la adquisición de la competencia comunicativa si estamos trabajando con ese enfoque. Y también si se consideran las características de los aprendientes, ¿no? A veces trabajamos con jóvenes muy jóvenes y a veces con adultos muy adultos. Y entonces esa diversidad que podemos tener, a diferencia de un grado escolar que tenemos niños de 6 años, niños de 7 años, cuando estamos enseñando lengua, pues podemos tener adultos que ya no conectan con ciertos contenidos y jovencitos que pues están muy a la vanguardia, mucho más que nosotros incluso. Entonces hay que considerar todos estos aspectos. Y en las partes más álgidas, también el desempeño del profesor. A veces esperamos que alguien más nos evalúe y nos diga al estudiante si le gustó nuestro curso o no. Y si no le gustó, también decimos, pues es que no te gustó a ti, pero a mí sí me gustó, ¿no? Yo sí soy buen profesor. El desempeño, podríamos estar pensando en si preparamos nuestra clase, si lo planificamos, si tomamos en cuenta a todos y a su vez a cada uno de los alumnos, si probemos la participación de cada uno de ellos, si lo retroalimentamos en sus errores, pero también en sus aciertos, decirle, vas muy bien, ya tienes esto que debías hacer, lo lograste, pero te faltó acá. Y no solamente, yo cuando entré a la parte de lenguas a trabajar en el CEPE decía, pues es que son los correctores, en lugar de calificadores, escuché ese concepto y decía, ¿cómo que correctores? Suena hasta raro, pues, ¿no? Que sean correctores, ¿no? Se pasan corrigiendo los errores. Hay que trabajar también con los aciertos. El desempeño del estudiante también hay que evaluarlo, si participa en la clase, si realiza las actividades, pero insisto, no para calificarlo, sino para ver cómo se está desempeñando, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, si lo va logrando, si hay que ayudarlo, si hay que dejarlo solo, qué actividades le están costando más trabajo, en qué actividades tiene un mejor desempeño y en cuáles no, cuáles le jalaron más, con cuál conectó, con cuál no hizo ese sentido para su aprendizaje. Y aunque parezca extraño, pues la infraestructura también se vuelve fundamental y la escuela también se vuelve fundamental. También si pensamos que nuestra infraestructura con la que contamos en las escuelas es adecuada para el aprendizaje y la adquisición de la lengua, a veces pues contamos con un pizarrón y GIS todavía, no digo que sea el caso que tenemos en el CEPE afortunadamente, pero sí muchas escuelas quizás sigan trabajando de esta manera y pues la repetición y la memorización y demás, y pues a lo mejor la infraestructura no permite desarrollar las habilidades a través de otros recursos más de multimedia y tecnológicos. Y en su función general, la escuela a veces juega un papel fundamental el control escolar,
los departamentos administrativos y desde que llega el estudiante es bien recibido. O sea, todos los factores que juegan en el proceso educativo son importantes para la adquisición del aprendizaje. Y algo que es fundamental y que creo que se hace poco en las instituciones es realizar trabajo colegiado entre profesores para compartir mejores prácticas. Si bien sí hay coloquios, simposios y muchos eventos académicos, no hay un trabajo de colegio. Yo trabajé en algunas instituciones educativas en donde estaba, por ejemplo, el Colegio de Matemáticas, el Colegio de Literatura, el Colegio de Español, etcétera, y tenían reuniones por colegio y había un jefe de materia que los coordina y van diciendo el programa no funciona, esta actividad no sirve, este examen está mal hecho y van trabajando para mejorar entre todos aquello que está mal hecho y hay que cambiar. Si se hace en las instituciones es idóneo, es lo mejor que se puede hacer, porque entre todos van mejorando y haciendo la retroalimentación. Y no solo hablemos de la parte de la enseñanza de lenguas, quienes trabajamos, por ejemplo, en los programas de formación docente, muchas veces decimos, híjole, es que esta actividad está muy fea, no funciona. Yo veo a mis estudiantes sufrir y no sé cómo retroalimentarnos y me dicen, maestra, no entiendo, y me dicen que busque un alumno que haya hecho lo mismo que yo y no hay nadie, entonces tengo que volver a hacer todo y digo, híjole, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Todo eso, si nos juntáramos los 2 o 3 maestros que damos la misma materia, pues decimos, a ver, ¿cómo arreglamos el programa y cómo facilitamos para que el alumno no sufra el aprendizaje, sino que lo disfrute, lo goce y logre el aprendizaje que está queriendo? Yo les digo a mis estudiantes, no se preocupen, no sufran el aprendizaje, hagan lo que puedan con lo que tienen y vamos a tratar de lograr el objetivo que se está proponiendo, ¿no? No se fijen tanto en que si el alumno no hizo el mismo nivel que ustedes para desarrollar un examen. Entonces, creo que es importante también hacer estas evaluaciones colegiadas, ¿no? Y ya les decía también al inicio, la evaluación de la evaluación. Hay que evaluar si nuestros instrumentos son apropiados para evaluar la habilidad que se evalúa. Les queremos poner exámenes objetivos para todo porque son lo más sencillo, pero realmente funcionan, sirven para todo. Están bien diseñados porque los hice yo, están bien hechos. Habría que pensar si otro maestro los mira y nos diga, híjole, pues es que tu examen está bastante cuestionable, ¿no? Y a lo mejor aquí pongo válidos y confiables, pero no nos vayamos tan lejos, ¿no? Nada más aseguremos que realmente estamos midiendo lo que queremos medir y que pues tiene cierta certeza el resultado. Y también si se realiza de manera regular la evaluación, si hacemos autoevaluación, si hacemos coevaluación, si se retroalimenta a los estudiantes, si se comunican los criterios de evaluación a los estudiantes. Algo que resulta fundamental en la evaluación formativa es que el estudiante sepa qué se le va a evaluar y cómo se le va a evaluar. En evaluación de competencia laboral, el candidato que se presenta a la certificación de una competencia en una función productiva hace un diagnóstico y es un autodiagnóstico porque él va diciendo si lo tengo, no lo tengo. Y aún así él dice, voy a enfrentar mi proceso de evaluación, hace su proceso de evaluación, se le dice si tiene o todavía no tiene la competencia y conoce el estándar perfectamente. Muchas veces dicen, es que le dan el acordeón. No, alguien que no tiene la competencia no lo va a hacer. Si a un alumno le decimos, a un candidato le decimos, esto es lo que tienes que demostrar, esto es lo que tienes que lograr, esto es lo que tienes que hacer, y no tiene la habilidad, por mucho que lo intente, no va a ser un C2. Yo creo que lo hemos dicho, ni un hispanohablante a veces logra ser un C2, ¿no? Hay muchas cosas que hay que saber para lograr tener cierto nivel de habilidad. Entonces, eso es importante. Y luego la otra parte, que qué hacemos con los resultados. A veces evaluamos y engordamos con mucha información, pero algo que yo misma me cuestionaba ahora que estaba haciendo la presentación y preparaba el material, decía, pues a lo mejor me quejaba mucho tiempo que el programa la materia que yo doy no me gusta y hay muchas cosas que quisiera cambiar, pero pues año tras año sigo impartiendo la misma materia con el mismo programa y con los mismos materiales y casi que con los mismos resultados. Entonces, sí tenemos que hacer algo con esos resultados, sí tenemos que hacer algo para decir esto no está funcionando, hay que cambiarlo, hay que corregirlo, hay que mejorarlo, hay que facilitarles el aprendizaje y no ser más bien el tropiezo para ellos, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Scriven dice que hay que considerar algunos criterios en el modelo de la evaluación formativa.
Primero, las necesidades educativas, preguntarnos si la educación que se proporciona cubre las necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general. Entonces hay que preguntarnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. La factibilidad, ese es un factor también muy importante. Cuestionar la eficacia entre la utilización y la distribución de los recursos con los que contamos para lograr el propósito educativo. El compromiso y la participación de todos los implicados, ya les decía, incluso en control escolar, quien brinda la información, quien recibe al estudiante, dónde va la caja y paga, todo eso juega para dar un buen servicio de calidad. Y no solamente todo se centra en el docente, pero forma parte de, si el estudiante se quiere registrar a un curso y no puede, eso ya lo frustra, eso para él es lo mismo control escolar que el maestro que lo va a recibir después. Y el esfuerzo educativo se produzca al máximo los frutos que estamos esperando, ¿no? Y la excelencia, eso es fundamental, buscar la mejora de la calidad a partir del análisis de las prácticas pasadas y presentes, lo que les decía, qué me funcionó, qué no me funcionó, e ir documentando la evidencia e irla pasando y compartiendo con otros compañeros, profesores que están trabajando con lo mismo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, en el CEPE tenemos mucha experiencia de maestros muy brillantes. Yo lo he visto, yo los admiro muchísimo. Y veo que dicen, es que con los chinos, es que tienen esta característica, los alumnos y tal. Yo digo, ¿por qué no documentamos toda esa gran experiencia que han acumulado como para facilitar o mejorar o darles como esos tips, si se puede decir así, a otros profesores noveles que llegan y que empiezan como a descubrir otra vez el hilo negro que ya está descubierto? Entonces, a lo mejor publicar cuadernillos, cosas en las que se ponga énfasis en aquí te puede funcionar, acá no, aguas con esto, trabaja más en estos otros aspectos. Entonces, esto. Y a manera de conclusión, y ya para ir cerrando, me parece importante platicarles sobre lo que para mí sería la importancia de la evaluación formativa en la adquisición de las lenguas. Y no me metí en el terreno del contenido de la lengua porque, por respeto a ustedes, porque yo no soy del área de la lengua, pero sí cómo les puede servir a ustedes la evaluación formativa. De entrada, les decía yo, tiene que servir para mejorar el proceso educativo. No hay que asignar calificación al estudiante, no debe servir para dar un resultado de aprobado o reprobado. Hay que trabajar otros aspectos. Y lo primero que yo quisiera destacar, y que ya no sé qué pasó aquí en mi diapositiva, pero todos son unos, ahí son errores a mejorar, pero era 1, 2, 3, 4, 5. La definición de evaluación hay muchas y variadas. No se las puse, pero ustedes pudieron haber ido notando que para algunos evaluar es igual a medir, para otros es igual a valorar y para otros es darle mérito a lo que tiene mérito, emitir juicios de valor y seguir tomando decisiones para la mejora continua. Yo me quedo con esa definición de evaluación que propone Michael Scriven, y el modelo de evaluación debe ser congruente con el enfoque y el paradigma de enseñanza. Si nos decimos constructivistas, hay que evaluar con un enfoque constructivista. No es que haya una evaluación constructivista, hay modelos de evaluación, hay enfoques de evaluación y hay formas de hacer la evaluación. Si nos decimos conductistas, no pasa nada, no es malo. Yo les decía, no hay que satanizar el conductismo, sigue tan vigente que pues hay personas que seguimos necesitando nuestro estímulo para tener una respuesta positiva, ¿no? Funciona, no hay problema, pero no nos digamos constructivistas y con enfoque comunicativo cuando seguimos siendo conductistas y estructuralistas en la lengua. Entonces hay que ser congruentes nada más, pues. La evaluación formativa debe servir para la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje, no para calificar al alumno. A pesar de que el conocimiento sobre la evaluación hoy en nuestros días, hay mucha más información, hay preparación, hay profesionalización, se han ido incorporando y sumando cada vez más elementos que se hace más confuso y se desvirtúa quizás el sentido que tiene cada tipo de evaluación. Y pues entonces empezamos a pensar que la evaluación formativa es la que hace el profesor y la evaluación sumativa es la que hace la institución. Habría que entender muy bien estas diferencias, de dónde viene, cuál es su punto de partida y entonces tratar siempre de ubicarnos en ese contexto. A pesar de que los docentes, y esto es algo que los invito a la reflexión, no vivirse solo como profesor, sino también vivirse como evaluador, además de documentar y compartir sus prácticas con otros profesores. Yo creo que eso es fundamental.
de ponerse en los zapatos. Ahora voy a evaluar, pues ahora voy a ser evaluador, no dejo de ser docente. Pasa un poco como con los padres y los hijos, ahora soy tu amigo, ahora soy tu padre. No, no dejo de ser tu padre, pero también puedo ser tu amigo. En este ejemplo a lo mejor tan soso y tan superficial que les acabo de dar, pero sí, es decir, yo soy profesor, pero ahora te voy a evaluar y me voy a poner en los zapatos de un evaluador, y compartan sus prácticas con los demás profesores. Yo creo que eso es muy enriquecedor y algo que nos va a funcionar. Y de mi parte, pues dejarles aquí algunas lecturas que pueden hacer. Algunas están bastante buenas, algunas son muy cortas, otras son muy largas. Una tesis, la primera me parece que es una tesis muy buena. La segunda, que es sobre el español en Camerún, trae mucha información que les puede servir para la evaluación de lenguas y cómo utilizar la evaluación formativa en este contexto. Y otras muchas que ahí les puse. Igual se las podemos pasar. Son documentos que que yo ya tengo descargados de la web y que se los puedo compartir. Ahí están los links para que ustedes puedan ingresar, y va a estar en la presentación, y también les podemos mandar esta información. Saben que está la página del CEBAL, ahí también vamos a empezar a subir. No hemos podido hacerlo, pero vamos a compartir todos los materiales que hemos desarrollado. Por mi parte sería todo, y espero haber cambiado y contribuido un poquito a la noción de la evaluación formativa y de la importancia que tiene para el aprendizaje. Le digo, no solo de las lenguas, sino en general en cualquier ámbito de la educación, ¿no? Muchísimas gracias, y espero de verdad haberles aportado con esta plática a incrementar ese conocimiento que ustedes ya tenían sobre la evaluación. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, maestra Ileana Lugo, por esta tan interesante presentación. Y es tan importante que reflexionemos en esto de la evaluación formativa, porque sí es algo que cotidianamente tenemos presente en nuestras clases de español en el CEPE, y los colegas que nos acompañan en sus respectivos centros de trabajo también se enfrentarán a lo mismo, ¿no? Y pocas veces pues tenemos una idea de qué es. Entonces es importante saber. Abrimos la oportunidad para presentar preguntas, y tenemos una pregunta inicial de parte de Sandra Cruz, que pregunta: ¿qué papel juega la evaluación formativa en gente con necesidades especiales? Pues no habría para mí ninguna diferencia. Yo creo que, insisto, en lo que se trata es de mejorar el proceso de enseñanza. Si cuando hablamos de la adquisición de lenguas, pues habría que trabajar también entonces el programa para trabajar y llegar a estas poblaciones que tienen necesidades especiales, llámese debilidad visual, llámese discapacidad auditiva. Si no los estamos considerando en nuestro programa y llegan, pues tenemos un problema desde el programa. Entonces hay que trabajar con el programa. Cuando hacemos evaluación formativa y identificamos una deficiencia en el diseño curricular, pues habría que trabajar en esa. Por eso decía yo, no habría diferencia, porque tendría que más bien, al estar haciendo evaluaciones durante el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, ver que ese programa no está siendo eficaz y eficiente para esa población. Entonces sí habría que desarrollar pues otro tipo de programas en los que sean incluyentes y se incorporen actividades, trabajos para este tipo de poblaciones que quieren adquirir esa lengua. Entonces sí es un trabajo similar, sería lo mismo, el modelo no cambiaría, y ese es el papel que tendría la evaluación formativa. Si es que queremos mejorar la calidad de nuestra enseñanza, pues, ¿no? Ok, muchas gracias, Silvia. Pregunta de Jorge Salinas: ¿cómo sugiere que sería un cronograma ideal para implementar un programa serio de evaluación formativa en una institución? Hay una propuesta que hace Stuffelbin, que también es uno de los autores que más he revisado, y él habla de un modelo SIP. Es contexto, input, proceso y producto. Y entonces él lo que propone es un modelo de evaluación
a partir de estos elementos, evaluar el contexto, evaluar la entrada, evaluar el proceso y evaluar el producto, y plantea una serie de criterios. El mismo Scriven habla de una lista de cotejo para ir haciendo evaluación de todos los aspectos del proceso educativo. Y quizás lo que convendría es, insisto, en hacer este trabajo colegiado. A lo mejor como docente sí puedo trabajar desde mi salón de clase, trabajando con lo que yo tengo, con mis estudiantes, con mi grupo, con lo que me toca, pero también quizá pudiéramos hacer trabajo entre varios profesores, juntarnos y ver qué es lo que está pasando. Todos los que trabajamos en nivel 1, por ejemplo, todos los que trabajamos en nivel 2, y ver qué se puede mejorar y cómo se puede mejorar. Insisto, la evaluación formativa tiene que servir para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, el propio profesor puede hacer su propio cronograma y decir, ahora voy a evaluar el programa, ahora me voy a evaluar a mí, ahora voy a evaluar a mis estudiantes, o durante todo el curso, que es mucho trabajo y que es un reto mayúsculo, ni lo duden. O sea, algunos dirán, o enseño o evalúo. Pues sí, realmente sí. ¿En qué momento hago una parte y en qué momento hago la otra? Pero si yo digo que estoy haciendo evaluación formativa y quiero facilitar el aprendizaje de mis estudiantes, también tendría que pensar que al inicio a lo mejor tengo que invertirle un poco más a la parte de evaluación y después mucha menos a la parte de evaluación y dedicarme más a enseñar. ¿Por qué digo de manera inicial? Porque si yo voy evaluando al inicio del proceso y voy identificando las debilidades, las fortalezas, las carencias, lo que funciona y lo que no funciona, pues me voy a dedicar lo demás a trabajar y enseñar con ese punto de partida, ¿no? Pero no hay como la receta, no hay como la varita mágica. Lo que les digo, a un profesor le puede funcionar perfectamente algo que a otro definitivamente no le funciona. Le puede funcionar muy bien con un grupo y con otro ya no. Entonces creo que eso es muy, muy importante, pues, ¿no? Que cada uno de ustedes considere. Otra pregunta. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones, una presentación muy clara que ha ayudado a entender de qué se trata la evaluación formativa y distinguir entre la formativa y la sumativa. Hay una pregunta de César Jardines. Buenas tardes, querida maestra Ileana. Ha sido una gran presentación. Tengo dos preguntas. ¿Es viable y válida la documentación de la evaluación trabajando como profesor de lengua de forma privada? Sí, por supuesto. Y una otra, bueno, complementa lo anterior. ¿Cómo se puede evitar la subjetividad de la evaluación de las y los estudiantes en este caso? Bueno, yo les diría que incluso platicando con mi compañera que les decía en la tarde, pues la evaluación es más fácil hacerlo para las instituciones privadas, porque muchas veces en Estados Unidos, cuando surge este modelo de la evaluación formativa, lo que se hacía era darles recursos por parte del gobierno cuando las instituciones educativas eran eficaces y no había recurso cuando no lograban los objetivos. En nuestro país eso no ocurre. La educación pública es pagada por el gobierno federal y eso no hay esta parte de ser, si cumples con los propósitos y sacas buenos estudiantes, te pago la subvención. No, hay un recurso ya destinado para la educación. Que sí se hace, por ejemplo, a veces para las instituciones privadas, donde se les dan autorizaciones y permisos para poder operar, siempre y cuando cumplan con ciertas garantías en la calidad de sus programas y sus planes y programas de estudio. Ahora, en la parte de la subjetividad, y ese es un tema que traíamos ahora con nuestros estudiantes, porque cuando de mi curso de la materia de evaluación en la especialización, cuando calificaron y vieron que aún con una rúbrica completamente con criterios claros y bien diseñados, dieron calificaciones distintas, pues no hay forma de evadir la subjetividad. Cuando también el alumno se autoevalúa, también va a haber esa subjetividad. Volvemos al punto de que somos seres humanos con características y personalidades distintas. Podemos estar observando cosas desde nuestro propio juicio, nuestra propia experiencia, nuestras propias prejuicios, y entonces observamos cosas que los demás no miran. No vamos a poder eliminar jamás la subjetividad porque sería desprendernos de lo que somos nosotros mismos. Pero sí podemos minimizarla en la medida que vayamos definiendo criterios claros y objetivos para todos. En una de las rúbricas, la discusión que tenían mis estudiantes era, ¿qué entiendes por casi sin errores? Entonces, ¿cuáles son los casi sin errores? Apenas sin errores.
¿Cómo interpreto eso? Decían ellos, ¿no? Entonces, si esa rúbrica no les permite saber que son 5 errores, 2 errores, 3 errores, el casi sin errores se puede convertir en un texto de 100 palabras, pues que cometa una. Entonces, se vuelve tan difícil y se vuelve interpretativo. Pero sí se puede llegar un poco más a tener un juicio cercano entre varias personas si los criterios son lo más claro posible. Cuando yo estudié la maestría, fue mixta, había una parte presencial y una parte en línea, y siempre en cada actividad yo tenía una rúbrica. Yo, estudiante, tenía una rúbrica, y cuando tenía dudas, discutía con mi maestro y le decía, no estoy de acuerdo porque la rúbrica dice esto y esto y esto, y usted me calificó así. Cuando me decían, sí, Ileana, pero no hiciste esto y la rúbrica decía esto, esto y esto, decía, ok, está bien, ya me ganaron, ni modo, me quedo callada. O le debatía otra vez, no, maestra, pero mire aquí y aquí. Cuando el estudiante tiene la rúbrica, tiene posibilidad de hacer esta autoevaluación. Y cuando me decían, evalúa a tu compañero, no era con tu propio juicio y tu criterio. Era, aquí está la rúbrica y evalúalo y compáralo con lo que él mismo también se evaluó. Y era muy interesante ver cómo a veces sí coincidíamos y a veces no, y había que debatir el punto. Pero insisto, si tenemos un instrumento lo más preciso posible, también lo decía Luis Miguel, el error jamás lo vamos a evitar. Hay un margen de error en la medición, hay un margen de subjetividad que no vamos a poder borrar, pero sí podemos trabajar con ella en la medida que construyamos instrumentos lo más preciso posible. Y lo que les decía, si ustedes le dan a su estudiante la rúbrica y él se autoevalúa y luego evalúa a otro de sus compañeros, se va fomentando esta forma de hacer criterios más homogéneos, por lo menos, creo yo, no objetivos, pero homogéneos, lo más homogéneos posible, sí. Ok, muchas gracias. Hay una mano levantada de Rocío Martínez. Hola, ¿qué tal, Rocío? Si gustas plantear tu pregunta. Hola Edgar, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, yo tenía justo la duda de la autoevaluación, pero ya la contestó la maestra. Pero tenía una segunda duda, que era, por ejemplo, en el caso que me ocupa, nosotros hacemos 2 evaluaciones y a las 2 las llamamos formativas. Creo que me aportó mucho su exposición en el sentido del segundo tipo de forma de evaluación, ¿no? Sobre todo, y ahí va mi pregunta, ¿no? Sobre todo porque nosotros al ser, bueno, yo desde donde formulo la pregunta, pues somos formadores en español, para hablantes de español, que están empezando la carrera universitaria, ¿no? Entonces, hacemos un acta de evaluación con la que salen, hacemos un acta con la que entran y una con la que salen. Entonces, mi pregunta es en el sentido de que a lo mejor esta segunda evaluación, evidentemente, es una evaluación sumativa, porque ya pasó por un proceso, debe ser clara para el estudiante, pero también debe servirle a otros profesores y debe de servirle al estudiante pues eso, como un marcador de cómo está en ese momento en su manejo de la lengua, ¿no? Entonces, mi pregunta es si usted considera algunos mínimos para que esta evaluación pueda ser leída por otros docentes y por el mismo estudiante. Y estoy pensando, insisto, en evaluaciones de cierre de una materia, ¿no? Pero que inviten a ser aprovechadas por los que siguen, porque justamente eso estamos pensando en mi grupo de trabajo, que no está aprovechado lo que hacemos, ¿no? Y estamos justamente en el momento de pensar cómo evaluar de tal modo que los que sigan se sientan involucrados con esa acta, con ese acto de evaluación. Espero haber sido clara, porque sí es como algo que excede al pensamiento pues individual de un docente, ¿no? Sí, a ver si entendí bien yo la pregunta y la puedo responder. Si esa información sirve para mejorar lo que se está enseñando en el futuro, por supuesto que estamos hablando de evaluación formativa, si no es para darle una calificación al estudiante. En el momento que utilizamos esa evaluación para aprobar, para acreditar, para certificar, estamos hablando de evaluación sumativa.
Si estamos hablando de evaluación que nos sirve para tomar decisiones, para mejorar de manera continua nuestro proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, estamos hablando de evaluación formativa. Cuando hacemos evaluaciones parciales, yo le decía a una maestra, una compañera del CEPE, no es evaluación formativa porque se hace a lo largo del proceso educativo. Eso es evaluación sumativa parcial, digamos, le decía yo así. Cuando el maestro asigna una calificación, ya no es formativa. Cuando el maestro emite un juicio sobre el desempeño del estudiante a partir de un resultado cuantitativo, ya no es evaluación formativa. Si no se hace algo para corregir el proceso educativo en lo que está fallando, ya no es evaluación formativa. Entonces, esas son las características. Si ustedes utilizan los resultados, lo que les decía yo en un inicio, ¿qué hago con estos resultados? Veo que el programa no sirve o que sí funciona, o quiero recomendarle a otros profesores que utilicen los resultados que yo estoy obteniendo. Eso es parte de la evaluación formativa, es una parte de la evaluación formativa. Recuerden que estamos evaluando muchos aspectos. Lo que decía Scriven es, no solo hay que evaluar al estudiante, hay que evaluar al estudiante, pero hay que evaluar el programa, el proceso, los materiales, la escuela, la infraestructura, al profesor. Si esa es una parte que nos sirve para mejorar el proceso de enseñanza y facilitar el aprendizaje, forma parte de la evaluación formativa. Entonces, hay que diferenciar estas dos partes de la evaluación que, insisto, son complementarias, pero hay que llamarlas a cada una por su nombre. Cuando ya le damos calificación, ya no es. En el módulo de evaluación de nuestro diplomado de formación de profesores, no recuerdo si es el de APELE o el DIVELE, que me hago yo mucho a confusión con estos dos, hacemos mucho énfasis en que la evaluación formativa debe ser para el aprendizaje. Y por eso es que ahora se habla de la evaluación para el aprendizaje. Y la otra es evaluación del aprendizaje. ¿Qué aprendiste? Te evalúo y te doy una calificación. La otra me debe servir para que tú aprendas. Y en ello va, pues, insisto, los recursos, los materiales, la infraestructura, mi función como docente. Y si todo eso es evaluado y esos resultados se aprovechan para mejorar hacia el futuro, eso es evaluación formativa. Entonces, podemos llamarle de muchas maneras y ponerle muchas etiquetas, pero si al final terminamos calificando el resultado, pues estamos haciendo evaluación sumativa, definitivamente. Entonces, habría que diferenciar nada más estas características. Si me sirve para mejorar y no estoy calificando al estudiante, sino que lo estoy retroalimentando sobre qué aprende y qué no aprende, pues estoy haciendo evaluación formativa, ¿no? Estoy haciendo evaluación para el aprendizaje con un sentido pedagógico y de adquisición del conocimiento, del aprendizaje de ese estudiante. Entonces, esas son las distinciones que habría que tomar en cuenta. Ok, muchas gracias. Y hay una segunda pregunta de forma oral de Claudia Marambio. Muchas gracias, Claudia. Adelante. Buenas noches, los saludos desde Chile. Muy interesante conferencia, por acá tenemos 3 horas de diferencia, así que mucho más tarde. Tengo una consulta relativa a la evaluación sumativa de pruebas orales. Hay un efecto que yo soy profesora de francés que se llama efecto halo, que es como este encantamiento que se produce cuando tenemos estudiantes que hablan muy bien o que aparecen los primeros siendo evaluados. Entonces, por ahí he leído que luego, lo queramos o no, como bien decía usted, tenemos este componente subjetivo y todas las otras evaluaciones en mi mente las estoy comparando con esta primera, que me encantó o que no me gustó tanto. ¿Existen más conocimientos a partir de esto? ¿Cuáles son sus sugerencias para evitar justamente que este efecto halo me contamine quizás de alguna forma la evaluación? Porque no sigo siendo objetiva, sino que prima este criterio de encantamiento del primer estudiante. Gracias. Ahí hay que tener también mucho cuidado, sí, por supuesto, este efecto halo, porque lo que estamos haciendo es una evaluación con carácter normativo. Y la evaluación tiene que ser criterial. Si queremos que sea una evaluación, les decía yo, una evaluación formativa tendría que ser criterial. Tienes que cumplir este criterio, cómo lo estás logrando. Y entonces tengo que justamente separarme de ese prejuicio que ya tengo del primer estudiante que evalué. En el caso de la evaluación formativa, al hacer una evaluación criterial, debemos definir criterios muy claros, debemos de tener nuestro instrumento muy bien delimitado y con mucha objetividad de intentar observar. Algo que no destaqué y que no mencioné y que Scriven sí lo resalta mucho es la evaluación externa.
la evaluación por un tercero. Si nosotros en la evaluación formativa pudiéramos hacer este trabajo a través de un tercero, pues sería mucho más objetivo el trabajo, porque no tenemos conocimiento sobre el estudiante, no metemos otros factores emocionales de nuestra propia persona vinculada con el estudiante. ¿Cuántas veces la evaluación formativa que han emitido ustedes, si lo podemos poner así, le echó ganas, llegó temprano, siempre venía a clase, no aprendió nada, pero era bien buena gente, bien buena persona? O sea, no solamente es esta parte del efecto halo, sino que si yo no tengo criterios claros y trato de ser lo más objetivo para beneficiar a mi estudiante, lo estoy perjudicando. Tengo que ser muy, muy objetivo en la medida de las posibilidades y decir si lo cumple o no lo cumple, si lo tiene o no lo tiene y en qué medida lo está logrando y reconocerle aquello que ya logró. Entonces, si yo meto ese factor de que el alumno que mejor lo hizo y empiezo a comparar a los demás con ya es una evaluación normativa, en donde yo tengo una norma, una distribución normal, y yo digo, este alumno es el más alto y de aquí tienen que partir todos los demás. Tengo que partir y romper con esa noción y decir, cada sujeto es un individuo que está logrando algo de este estándar llamado programa, que me establece ciertos criterios, que me establece ciertos contenidos, que me dice que debo de lograr al final algunos propósitos. Y entonces eso es lo que tengo que evaluar. Si yo meto este efecto halo, ya no estoy siendo objetiva en la evaluación. Ya ni siquiera diría que estoy haciendo evaluación formativa sumativa. Más bien, ya estoy evaluando con prejuicio y con elementos que no me van a dar un elemento de resultado adecuado. Diría yo que ahí entran otros factores como la validez y la confiabilidad. Ya no estoy teniendo un resultado confiable porque estoy metiendo otra variable que es el desempeño de otro estudiante en relación con otro estudiante que estoy evaluando. Entonces, también hay que tomar en cuenta otros elementos para diferenciar cuando estemos evaluando si estamos metiendo una evaluación normativa o una evaluación criterial, pero cuando hablamos de evaluación formativa, sí hay que evaluar, contrastar el desempeño del estudiante contra un criterio y decir si lo logra o no lo logra, pero no tiene que haber otros factores que influyan en el resultado de ese estudiante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Es difícil, insisto, somos seres humanos los que estamos haciendo el trabajo, pero les recomiendo leer mucho a House. Es un autor que habla hay un libro de él que se llama Evaluación, Ética y Poder. Los evaluadores tenemos poder sobre los evaluados y eso es crítico, eso es realmente de riesgo. Por eso digo, hay que ponernos en la cachucha del evaluador. Y House lo que nos habla es eso, trabajemos con la conciencia de que estamos trabajando con seres humanos y hay que ser éticos y hay que tener la justicia en la evaluación. Habla mucho de estos aspectos y les recomiendo mucho leer a House. No recuerdo su nombre, pero así es el apellido y el libro se llama Evaluación, Ética y Poder. Entonces hay que tener mucho cuidado de no utilizar el poder que tenemos para perjudicar al evaluado, ¿no? 1.000.000 de gracias, muy interesante. Gracias. De nada. Muchas gracias, Claudia Marambio, y bienvenida. Nos da mucho gusto escuchar otras variantes del español. Siempre es fascinante. Tenemos una pregunta más de Cosette. ¿Qué tal, Cosette? ¿Nos puedes ayudar abriendo tu micro? Gracias. Ay. Hola, ¿se ve? Sí, creo que sí. Adelante, Hola, Edgar, buenas tardes, ¿cómo están? Maestra Ileana, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo, un gusto saludarlos. La verdad es que me encanta mucho este tema y bueno, la pregunta concreta que quisiera hacerle es, ¿qué procede cuando nos encontramos ante, digamos ya en la praxis, ante un caso en donde el alumno o los alumnos, digamos en gramática, en no sé, evaluándolos de una forma escrita, les va muy bien, pero de una forma oral, como que ahí les cuesta mucho trabajo. La pregunta concreta sería, ¿deberíamos detener el proceso enseñanza-aprendizaje hasta que estos estén al mismo nivel? Es decir, que su gramática sea, que su expresión oral sea tan buena como la gramática, o podemos continuar enseñando
aun cuando la gramática va a un 80% y la expresión oral, no sé, un 50, 60%, porque bueno, obviamente se deben tomar en cuenta varios factores, como tal vez ya son personas adultas, no tienen como el suficiente tiempo, digamos, para practicar, o algunos son muy penosos y les cuesta mucho trabajo expresarse. Y también, obviamente, hay casos en los que sucede lo contrario. El alumno habla estupendamente, o sea, no digamos que como un nativo, pero tiene muy buena dicción. Sin embargo, en un examen escrito o en gramática, le cuesta muchísimo trabajo. La pregunta concreta sería esa. ¿Se debe de detener el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta que estos 4 factores, digamos, que engloba toda la enseñanza del idioma, estén a la par, o podemos continuar con eso? ¿Qué sugiere? Perdón. Y muchas gracias de nuevo y saludos a todos. No, de nada, cosa. Yo creo que muchos maestros se mueren por contestar esa pregunta. Okay. Y yo pensaría como maestra que soy, que también doy clase, no de lengua, pero un poco teniendo las nociones de lo que he trabajado, pues no, está visto que las habilidades no se desarrollan a la par como se quisiera y como se pensaría o sería lo ideal que los sujetos desarrolláramos las 4 habilidades de la misma manera. En las investigaciones y en lo que he leído y en lo que he visto en el propio trabajo que desarrolló en el CP, a veces incluso las 2 comprensiones es más sencillo para la mayoría de los estudiantes la comprensión auditiva que la comprensión de lectura. Quizás porque entran en juego diferentes factores cognitivos, no solamente la lengua, sino también no es lo mismo reconocer información que identificar ideas ya secundarias, o son un montón de elementos de carácter psicológico que también se ponen en juego al momento de la adquisición de la lengua. Creo yo que no habría forma de que las 4 fueran a la par. Algunos maestros podrán debatirme o darme la razón, pero lo que yo he visto es eso. Y depende cómo va adquiriendo también la lengua. Hay quienes llegan que son nativohablantes, sus padres, pero ellos ya aprendieron en otra lengua, ya son de herencia, y entonces desarrollan muy bien la parte oral, pero la parte escrita y la gramática les cuesta mucho trabajo. Y al menos cuando yo he tratado de aprender inglés, que he sido muy mala para la lengua, me decía un maestro, es más fácil enseñar la lengua que corregir los errores de la lengua. Entonces, cuando uno pronuncia mal o dice mal algo, pues ya lo aprendió mal y es difícil también hacer esa corrección, pero a lo mejor aprendí muy bien a escribir o a leer, porque era lo que me enseñaban a mí en la escuela, a leer el inglés. La comprensión de lectura la llevamos durante mucho tiempo, y el hablar pues no era algo que se me diera. Entonces, yo creo que es algo que se va dando de manera dispareja. En algunos sí logran al mismo nivel, pero no todos se dan. Detener el proceso sería como decirle al estudiante, espérate ahí 10 años hasta que logres la habilidad, porque las otras ya se te dieron y esta no. Yo creo que hay que tratar de buscar la estrategia que facilite y detone. Yo les decía a Moisés, creo que platicaba con él, le decía, yo quisiera encontrar el maestro que le eche ese grano, que destape aquello que a mí me tiene detenida en poder hablar en inglés, que lo escucho, lo entiendo, pero que cuando hablo lo hablo pésimo. Jennifer, una maestra del CP que también me dio clases de inglés, yo decía, ay, yo quisiera seguir con ella porque me siento muy cómoda con ella, pero fue un curso muy breve y no he logrado aprender la lengua en el mismo nivel. Creo que a varios les pasa lo mismo. No habría que detener el proceso. Más bien la evaluación formativa nos debería de servir para decir, le cuesta trabajo la parte oral, le cuesta parte la parte escrita, no puede poner en práctica estas habilidades, hay que trabajar más con estos aspectos y buscar las estrategias. Y por eso digo el trabajo colegiado, porque entre maestros a lo mejor vas y, oye, Moisés, ¿a ti qué te funcionó? ¿Tú qué harías con este alumno? Escribe muy bien y tiene una buena redacción y una muy buena ortografía, pero nada más la parte oral no se le da. Y a lo mejor algunas recomendaciones que puedan dar y decir Moisés y Edgar y algunos otros compañeros, pensando en que fuéramos compañeros profesores, y te digan, pues mira, yo he hecho esto cuando tengo alumnos con esas condiciones, y ver si eso puede funcionar y si se puede generalizar. Y para eso nos serviría la evaluación formativa. Pero detener el proceso, yo creo que muchos de mis compañeros, colegas dirían, pues no habría la razón, más bien habría que impulsar y buscar desarrollar esa habilidad que se está deteniendo y que no fluye, ¿no?
para que el alumno no se frustre, se desmotive y diga, ay, pues estoy negada, como que a mí me ha pasado, estoy negada para las lenguas. Pues no, no he encontrado quien me facilite y me ayude a hablar en inglés como yo quisiera, ¿no? Creo que es eso, más bien un buen maestro ya me hubiera sacado, yo creo, pero no he encontrado el maestro con el que yo quizás me siento cómoda, ¿no? O con el que yo pudiera aprender, ¿no? A lo mejor es eso también. Pero bueno, yo insisto, si detenemos el proceso de alguien por una de las habilidades, pues lo estaríamos como condenando al fracaso quizá también, ¿no? De decir, pues estás negado para la oralidad, entonces ya no avanzas, ¿no? Aguas también con eso. Okay. Muchas gracias. Ok, se nos está acabando el tiempo. Si no tienen inconveniente, pasamos la última pregunta. Alba Becerra, buena tarde. Buenas tardes. Mil gracias por la oportunidad de estar en esta conferencia. Para mí es sumamente importante. Mi formación académica no es en México. Yo soy mexicana, nací en México, pero vivo en Ucrania desde hace 31 años y tengo 6 años enseñando español en una escuela internacional. Entonces, en una escuela internacional y privada. Mi pregunta es, alguien creo que ya hizo esta pregunta, sobre de cuáles los estándares que podemos más aplicar cuando se trata de educación privada. Por ejemplo, si en este caso aplica más la calificación o la evaluación formativa, porque efectivamente a mí me toca más como impulsar a los estudiantes. Tengo la misma situación que comentó la compañera. Muchas veces no misma situación, sino un poquito parecido. Muchas veces tengo o recibo estudiantes que han estudiado en otras instituciones en Estados Unidos principalmente, que por ejemplo escriben más o menos bien, pero hablan fatal. O al contrario, que hablan bien, pero que escriben fatal. Y yo personalmente le doy más énfasis al que hable, al que se exprese, porque yo considero que es más importante que se pueda expresar, que se pueda comunicar, que a que sepa perfectamente la gramática. Porque tengo una experiencia muy parecida a la doctora Ileana. Yo estudiaba inglés en México, escribo bien, traduzco bien, entiendo bien, pero tenía siempre muchos problemas para hablar. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, tengo más, mi trabajo es con estudiantes de escuelas privadas y son niños de varias edades, desde 8 años hasta adolescentes, ¿en qué me debo más de centrar a la hora de evaluar a este tipo de estudiantes? Pues yo insistiría, Alba, en esta parte de cuáles son las necesidades del cliente. ¿Por qué quiere aprender la lengua la persona que está? Si es alguien que contrata a un maestro y quiere las clases, tiene un objetivo para aprender la lengua. Y eso es lo que habría que trabajar para lograr ese propósito que tiene la persona que contrata un curso de lengua. Si es en una escuela particular que tiene un programa, el programa tiene unos objetivos que se están planteados que se tienen que lograr. Si yo en el momento que estoy haciendo la evaluación formativa durante el proceso de desarrollo de la competencia y detecto cómo aprende, qué se le facilita, qué se le dificulta, qué puedo implementar como estrategias didácticas, voy haciendo muchas estrategias y echando mano de recursos didácticos para facilitar el aprendizaje de eso que tenemos como propósito. No hay que perder de vista que los objetivos y los propósitos del programa son nuestra base fundamental. Si el programa dice que debe de lograr ciertas competencias y si estamos basándonos en el marco común europeo de referencia y nos dice que un A1 debe ser capaz de lograr ciertas competencias para leer, para escribir, para hablar y para comprender auditivamente, eso es lo que yo tengo que basarme como propósitos para lograrlo, lo que está en mi programa de instrucción o mi programa de estudios. Si yo como docente, yo fijo las metas, ya de entrada creo que hay un problema. Tendríamos que ver si lo que estoy enseñando es lo que necesita el estudiante para lograr, porque incluso cuando lo voy a acreditar en el curso voy a decir si logró o no logró los objetivos del programa, no las metas que tenía el profesor sobre lo que él debía de aprender. Entonces, habría que tener también cuidado en esos aspectos, así lo veo, de si tengo un programa, basarme en el programa y tratar de cumplir con los objetivos del programa. Si yo doy clases particulares y alguien viene y me dice, yo lo que quiero es hablar y no me interesa leer y escribir, vamos a trabajar contigo en esa parte que es por la que tú me estás contratando y vamos a hacerlo de la mejor manera.
Si trabajo en una institución como en el CEPE que decimos, vas a desarrollar las 4 habilidades más la gramática y vas a llevar tantas horas y vamos a ver en el programa todo esto, el programa no lo marca. El programa dice qué es lo que se debe de hacer y cuáles son las competencias que se deben de lograr al final. Entonces, cuando el profesor va haciendo su evaluación formativa durante todo el proceso de enseñanza, debe detectar todas estas áreas de oportunidad en el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes e impulsar y facilitar y motivar la adquisición de esa competencia que está prevista desde el inicio. Por eso les digo, no hay que perder de vista las metas que se tienen, aunque no estamos evaluando las metas cuando hacemos evaluación formativa. Evaluamos las metas al final del curso, lo logramos o no lo logramos. Pero durante todo el proceso yo fui haciendo todo lo posible y lo imposible para que el alumno aprendiera. No consideré otros factores que no fueran el lograr esa competencia específica que está marcada en mi programa de estudios. Y por supuesto, si el programa tiene deficiencias, pues también hay que ajustarlo, hay que trabajar también en eso. Pero no sabría qué responder en esta de cuál sería lo más recomendable, qué trabajar en ellos, porque habría que decir cuáles son las necesidades de esa persona y de ese cliente que quiere aprender la lengua. Y si hay un programa institucional, pues basarnos en el programa y trabajar en ello. Creo que eso es lo fundamental. A veces, cuando tenemos un programa básico, de español básico, una iniciación, y los de iniciación salen mejor que los de básico, estamos realmente cumpliendo con esas necesidades del cliente cuando decimos, pues ya vete a nivel 2 porque ya ni pases por básico 1, vete a nivel 2 porque ya los contenidos ya los abordaste. Hay un problema en el programa y hay que ajustar ese programa. No es tanto que yo como maestro que considero que le debo de dar, sino qué dice mi programa y cómo lo hacemos. Pero si el programa también tiene problemas, hay que ajustar el programa. Creo que esos son los puntos de partida. El programa, los objetivos, los propósitos, las necesidades del usuario. Por eso les digo que la evaluación formativa está basada y centrada en las necesidades del cliente, del usuario, del consumidor de ese servicio. Entonces hay que partir de eso, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Mil gracias. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos muchas preguntas. Son las 6:44. Probablemente nuestra ponente ya está cansada. Sin embargo, hay una muy buena pregunta que quizá quieran que pase. Es de Úrsula Morales. Si la evaluación formativa no debe traducirse en una calificación numérica, ¿cuál es la mejor manera de darle retroalimentación al estudiante? De manera cualitativa, no cuantitativa. Hay que decirle, no, tenías que conjugar el verbo ser y no has logrado. Utilizas el verbo estar para presentar a una persona. Recuerdo una carta que me escribió un amigo hace muchos años y me decía, soy en la cama con unos amigos, y dije, qué raro suena esto, ¿no? Entonces, eso podría servir para decirle, si tú dices eso en México, se puede malinterpretar, cosas así. Entonces, vamos a conjugar otra vez y tratar de utilizar ese error como para motivar a hacer esta conjugación, por poner un ejemplo. Pero no lo califico, no le califico ese error y no le digo, todavía no sabes conjugar el verbo ser y la diferencia con el verbo estar, entonces te sacaste 0. Ahí ya no es evaluación formativa. Sí tendría que decirle, mira, aquí te falla todavía, el verbo ser es para esto, el verbo estar es para esto otro, ¿no? Entonces, creo que ahí lo más importante es hacer una evaluación cualitativa. Por eso también se metieron estos conceptos que también lo comentaba la doctora Neus Figueras, que ahora hablamos de evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa, porque hablamos de evaluar con aspectos que sirvan en esa retroalimentación más de corte cualitativo, que te diga cuáles son tus áreas de oportunidad y cuáles son tus fortalezas y trabajes mucho con eso. Y motivar sobre todo al estudiante al aprendizaje, predisponerlo al aprendizaje. Yo cerraría ahorita con esto que pregunta Úrsula y algo que recordaba mientras preparaba la presentación. Yo me sentía negada para las matemáticas también. Era un área que decía yo me voy a psicología porque no quiero matemáticas. Y cuando llego a psicología me dicen, vas a llevar matemáticas 1, 2, 3 y toda la carrera. Pero me encontré una maestra que al inicio de la clase nos decía y nos contaba historias y nos hacía ver que nosotros podíamos aprender. Y nos contó una historia que la he contado en varios momentos y nos decía, era un águila que había crecido con los pollos y se creía pollo y era águila. Cuando llegan otras águilas y le dicen, tú puedes volar, ¿por qué no vuelas? Porque yo soy pollo, yo no vuelo. Le dicen, tú eres águila, tú tienes alas, tú puedes volar.
Y entonces el pollo se da cuenta que es un águila que despliega sus alas y vuela. Y entonces decía, es cierto, yo he creído toda la vida que soy un pollo y que no puedo aprender matemáticas. Entonces estoy negada para las matemáticas, no soy un águila, voy a desplegar mis alas y voy a aprender matemáticas. Es muy romántica la idea, pero esa maestra no saben cómo me ayudó a entender y a creerme que yo podía con las matemáticas. Y cada que me sentaba yo con ella le decía, explícame dónde me atoro. Ella tenía la paciencia para decirme dónde estaba el problema, qué libro revisar, cómo revisar y cómo sacar la fórmula, cómo interpretar un análisis de varianza, etcétera. Y decía, no, pues sí, era un águila que me creía pollo. Entonces, a veces hay que enseñar a nuestros estudiantes a que son águilas en el aprendizaje y no son pollos, ¿no? Me parece una idea romántica, pero sí en la retroalimentación que les debemos de dar a nuestros estudiantes debe ser muy motivadora para que ellos sean los mismos que desarrollen sus propias estrategias de aprendizaje. Entonces, sí es cualitativa, completamente cualitativa. No hay que dar una calificación numérica, definitivamente no, si estamos hablando de evaluación formativa, ¿no? Hay que decirle dónde está concretamente, en qué contenido o en qué aprendizaje o en qué aspecto todavía no logra adquirir esa competencia, ¿no? Y sobre todo les digo, reconocer el mérito. Eso es fundamental. Lo que dice Scriven es reconócele el mérito de lo que ya logró. No le castigues lo que todavía no sabe. Reconócele y dale mérito a lo que ya tiene. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias a los asistentes por las preguntas. Me parece que con esto cerraríamos la cuarta sesión del seminario permanente de evaluación, pero no sin antes recordarles que el día 1 de diciembre de las 5 de la tarde a las 6:30 tenemos la quinta sesión de este seminario que va a estar a cargo del doctor Manel Lacorte, que es director de estudios de pregrado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland. Y pues están invitadísimos. Por favor, manténganse atentos a la información que estaremos distribuyendo por las redes sociales, por correo electrónico. Ya es la quinta sesión y la última de este semestre. Ya les estaremos compartiendo información sobre lo que ocurrirá para el año 2022. Pues me parece que esto sería todo. Les agradecemos su asistencia, su tiempo y que tengan una muy bonita noche y hasta pronto. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Les agradezco mucho su asistencia, su paciencia y pues seguimos compartiendo y construyendo el conocimiento. Muchísimas gracias y buenas noches.